la entrada sutil de demonios a nuestra casa. Compartiremos hoy acerca de 3 puertas de entrada sutiles del diablo y sus secuaces en nuestra vida y en nuestra casa. Así es, amor, y tenemos como primer punto la queja. La queja es un truco del ego que te saca del proceso o te impide entrar en él para llegar al propósito de Dios. Quejarse es expresar insatisfacción por algo y refunfuñar es quejarse con mala actitud. La queja va más allá de la excusa de que una situación es insatisfactoria, llevándonos a incluir una actitud al respecto, tal vez criticona u otorgándonos también demasiados derechos. Por lo general, también implica mostrar descontento, sin reconocer nuestra cuota de responsabilidad personal en determinada situación, ni el esfuerzo por cambiar esa situación o esa actitud. Señores, expresar insatisfacción no siempre es incorrecto, pero la insatisfacción que se presenta como queja quita la paz, la alegría, la paciencia y el resto de frutos del espíritu que podemos experimentar. Y puede, ojo, también dañar el testimonio que los creyentes presentan a los demás. Y en el peor de los casos, cuando nos quejamos, principalmente estamos diciendo que no nos gusta lo que Dios está haciendo o permitiendo en nuestras vidas y que no confiamos en su soberanía. A menudo, cuando nos quejamos, estamos enfocados en cosas equivocadas. Por ejemplo, el pecado del cónyuge, la actitud del cónyuge, y el luchador sigue sin reconocer sus errores y trabajar en su propia restauración. Y quejarse tiene una larguísima historia, comenzando con Adán cuando se enfrentó a su desobediencia. Adán se quejó a Dios de que él tenía la culpa de haber hecho a Eva y que Eva tenía la culpa de haberle dado el fruto prohibido. Moisés se quejó en la zarza ardiente y más de una vez se quejó de la queja y el refunfuño y la idolatría de los israelitas, y su queja fue con enojo. Y esta es la diferencia. Es posible quejarse sin pecar. Job lo hizo. No es incorrecto expresar la insatisfacción con un mundo caído y el anhelo de la redención de Dios, pero es incorrecto hacerlo con una actitud irrespetuosa hacia Dios o con un enfoque únicamente en la ganancia y la comodidad egoísta. No es incorrecto hacerle preguntas a Dios, pero es incorrecto cuestionar los motivos de Dios como si fuéramos su juez. Según el diccionario, la queja es una expresión de dolor, pena, disgusto, disconformidad o enfado. Y yo hoy te invito a cuestionar cuál es tu motivación realmente cuando te quejas. Por eso analiza lo siguiente, analiza estas ocasiones en las cuales se presenta una queja. Número 1, cuando tengo expectativas muy altas que no se cumplen. Número 2, cuando no estoy de acuerdo con alguna situación. O número 3, cuando no logro alcanzar mis metas. Pregunto, ¿por qué es la queja un pecado contra Dios? Porque es decirle a Dios que está equivocado y que realmente estamos inconformes con su voluntad en nuestras vidas, o que entendemos que merecemos algo mejor de lo que Él ha permitido. Es olvidarse de que Él es un Dios bueno, un Dios justo, y que permite las cosas en nuestra vida por alguna razón. Escuché una prédica donde decía el predicador que habían 6 motivos por los cuales debemos ser muy cuidadosos con la queja, y se los comparto. Primero, la queja es una manifestación de inconformidad y rebeldía hacia la dirección de Dios. Segundo,
Cuando nos quejamos, pecamos contra el carácter de Dios. Ponemos en duda que Él es un Dios bueno, poderoso y fiel. Tercero, es una manifestación de injusticia, considerando bueno lo que realmente es malo y lo que nosotros consideramos malo cuando realmente es bueno. Cuarto, la queja se convierte en amargura que contagia a los demás. Quinto, muchas veces es una manifestación de codicia, porque siempre queremos más y más. Sexto, nos quita el gozo y el disfrute de las maravillas de Dios a nuestro alrededor. Y eso nos lleva a más insatisfacción. Yo he escuchado a quien dice, por ejemplo, ay, que mi esposo me escribió y fue muy bonito ese momento. Hablamos largo tiempo y súper bien. Pero luego ya no volvió a llamarme. Pasó un tiempo, pasó una semana y sin saber nada de él. No puede ser posible, ahí viene la queja. Esto es injusto, ¿para qué me ilusiona si no va a volver? ¿Para qué me llama si se va a perder nuevamente? Y a soltar queja, queja, queja y más queja. Que simplemente esconde orgullo, soberbia y merecimiento según nuestros derechos y no nuestras obligaciones. Pero ahora yo pregunto, ¿cómo saber cuándo nos quejamos? Nos quejamos cuando no somos agradecidos. La queja y la murmuración son una señal de un corazón que no está agradecido por las cosas que el Señor trae a su vida. Nos quejamos cuando tenemos en poco el Evangelio, tenemos en poco de dónde nos salva Dios y menospreciamos la gran salvación. Nos quejamos cuando no confiamos en el cuidado de Dios, no descansamos y desconfiamos en su cuidado como Padre. Nos quejamos cuando no confiamos en su sabia providencia, porque Dios es soberano y dirige todos los eventos que nos suceden. Él está con nosotros en cada circunstancia que experimentamos. Nos consuela, nos avisa a través de su Espíritu, nos da discernimiento y sabiduría para manejarnos, si buscas esa comunión con Él. Pero ¿y cómo morir a la queja? Bueno, es necesario tener presente, primero, que la queja es un pecado directo contra Dios. Segundo, tomar en serio cuando nos quejamos, es decir, no justificarlo. Necesitamos confesar nuestra queja y arrepentirnos cada vez que lo hacemos. Tercero, tener presente el Evangelio de nuestra salvación. Cuarto, ser más diligentes a la hora de agradecer. Quinto, pedir a Dios que nos ayude a confiar en su soberanía. Y sexto, que el Señor nos ayude a tener siempre presente lo compasivo que ha sido con nosotros al salvarnos. Que tengamos presente de dónde nos sacó, lo grande que ha sido su misericordia con nosotros, para que nuestros corazones y labios estén siempre llenos de gratitud y alabanza a Él. Ahora, yo pregunto, ¿todo descontento es queja? No todas las veces que expresamos nuestro descontento significa una queja. Creo que en ocasiones presentar una queja de una manera sensible y responsable puede ser algo bueno. Sí, claro. En ese sentido, decir que algo no nos gusta no es necesariamente quejarse. Aquí cuenta, ojo, importante, la intención de tu corazón y el discernimiento al respecto de la situación. Todo esto enfocándonos aún más en el tema espiritual y emocional, porque obvio, tú vas a un restaurante y si tiene un pelo la comida, estás en todo tu derecho pues a quejarte, ¿no? Obviamente. A buscar un cambio y una solución. Es muy diferente en esos casos. Siempre que sea de forma educada y incluyéndolo también. Exactamente. Exacto. Por otro lado, claro, es que de hecho reclamar o protestar por algo que consideramos justo no siempre constituye una queja. No todos los reclamos son necesariamente quejas, pero sí considero que debemos guardarnos de una constante insatisfacción y de una actitud crítica frente a todo y a todos. Muy diferente, ¿no? Exactamente. Pero hay algo más. La queja
va de la manito con la murmuración. Y este es el segundo punto que constituimos como entrada de demonios. La murmuración. ¿Recuerdas lo que pasó con Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón en el desierto? Sí, claro. De hecho, dice la palabra en el libro de Números 12, 1-16, que Moisés había tomado para él mujer cusita, es decir, una mujer de la ciudad de Cus. Según los estudiosos, dicen que esta era una mujer etíope, una mujer africana. Cuando la palabra dice a causa de ella, ¿qué crees que significa esto? Eso me indica crítica, juicio por parte de Miriam y Aarón. Exacto. Y no sabemos si fue por su origen étnico, por su color de piel o las creencias de las personas de Cus. O simplemente porque no era israelita, como Dios había pedido al pueblo. Exacto. Yo creo que me quedaría con esa razón. Dios le mandó a todo su pueblo a no buscar mujeres extranjeras. Pero como la Biblia no dice más allá al respecto, eso sería como especular, ¿no? Exacto. Lo claro aquí es que Dios lo consideró murmuración. Este matrimonio entre Moisés y la mujer cusita no estuvo exento de controversias. La hermana de Moisés, Miriam, y su hermano Aarón criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer de Cus. Sin embargo, Dios intervino y castigó a Miriam con lepra, dejando claro que no tolera el prejuicio ni el desprecio hacia personas de diferentes orígenes, sobre todo cuando hay un propósito con cada una de ellas. Sobre todo por eso. En el versículo 2 nos enseña que ellos decían: ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también a través de nosotros? ¿Qué te indica esto? Esto me indica celos, envidias. Totalmente. Porque claro que Dios puede hablar a través de quien Él desee, pero para ello examinará antes su corazón. La palabra dice en el libro de Proverbios 21:2, en la parte final: todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Ay, madre mía, Amén. las intenciones. Y Mateo 15, del 19 al 21, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y esto es como una cadena, ¿verdad? Lo que de ahí lleva a mover la lengua. Totalmente, amor. Y Santiago 3, del 9 al 11, dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Esto me recuerda a los comentarios prejuiciosos y condenatorios de personas que en su ignorancia nunca han conocido otras culturas, otros idiomas o de pronto otras formas de vida, y en su religiosidad mezclada a la ignorancia destruyen con su boca y sus palabras aquello que a lo mejor es más agradable a Dios. Y me refiero, con uno de los tantos ejemplos, a los africanos. Ellos tienen un idioma o un dialecto que no conocemos, que muchos no conocemos, no entendemos, pero Dios sí, y Él les entiende. Tienen una forma de danzar, por ejemplo, muy diferente. ¿Cierto? Porque lo llevan en su naturaleza. Y como diría los chicos modernos, el flow. Señores, y la crítica es: mira cómo se mueven. Ahí no está el Espíritu Santo. Y yo digo: ¿y será que en tu lengua sí? El rey David danzó y se empelotó delante de todos. Pues estaba pensando en el rey David. ¿Cierto? Sí. Yo creo que David en ese momento no veía a nadie, no veía con sus ojos naturales, y hasta
Dice la palabra que lo que tenía encima le estorbaba. Ahora te imaginas ahora que alguien danzara, bailara como David bailó en ese Ay, santo. momento. O sea, era un escándalo, ¿no? Muchos se infartarían espiritualmente. Sí, total. Dice la palabra que David acababa de llegar de una batalla, donde regresaba a casa el arca. No era cualquier batalla, no era cualquier llegada. Venía con toda su armadura de batalla puesta. Y todo eso fue para afuera. Él quería sentirse libre para adorar, para danzar, para agradarle y agradecer a Dios por esa victoria. No le importaba nada más, nadie más. Era Espíritu Santo. Tómame y haz conmigo lo que quieras. Así es. Y ahí vemos como el pueblo y los que llegaban con él se maravillaban también y seguían detrás de él. Los que lo esperaban aplaudían, se gozaban, sonreían, agradecían a Dios por el regreso de los guerreros y por esa victoria que les dio. Pero había una persona que por algo la Biblia hace énfasis en ella. En medio de esto tan bonito y agradable a Dios, Mical, la esposa de David. En 2 Samuel 6:16 dice la palabra: entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Resaltamos dos cosas que nos enseña esta historia. ¿Quién estaba dentro de David en ese momento? El Espíritu Santo, porque Él es quien nos mueve y nos conduce a orar y adorar como le agrada o le place a Dios. Ok, y entonces, ¿quién soy yo para aborrecer algo que Dios escoge para glorificarse o agradarse? Mical. Yo no quiero ser Mical. Yo me rehúso a ser Mical. No te dejes que seas Mical. Y es que, señores, a lo mejor algún africano con corazón no entendido ve nuestra forma de adorar y de danzar y dirá: uff, ahí no está el Espíritu Santo. Esa gente no se goza, no es feliz, se quedan como dormidos de pie. Y mira que no es así, ¿cierto? Bueno, por lo menos yo no. ¿Y tú? No, tampoco. Además, si cada uno es guiado por el Espíritu y se deja conducir sin importar lo que está mirando, sin enfocarse en lo natural, podrá tener una verdadera experiencia a nivel espiritual. Que ni siquiera te enteras. Cuando abres tus ojos, estás como a 3 filas de tu puesto, ¿cierto? Pasa. Mientras el religioso carnal intenta mantener una imagen políticamente correcta ante el hombre, lo que hace es complacer al hombre, no a Dios. Puede estar reprimiéndose de lo que Dios quiere hacer en su vida por miedo a ser criticado. Porque a lo mejor es lo mismo que él hace. También. Y sabes, según psicólogos, esto se llama el síndrome de hubris. Es un subtipo de trastorno narcisista. La persona imagina que lo que él piensa es lo correcto y lo que opinan los demás no. Y cree que todos los que no están de acuerdo con lo que dice y piensa son enemigos. Señores, por eso es tan importante cuidar nuestra boca. Pero aún más lo que pensamos. Nadie puede creerse el escáner de Dios, la secretaria de Dios, la mano derecha de Dios, para conocer sus planes con la humanidad y con cada ser humano. Vemos en las noticias de farándula cómo cada vez más se convierten a Cristo cantantes famosos, sobre todo del género reggaetón. Y ojo, no es nada contra la música. No me gusta el género, pero paso de estigmatizar y satanizar las cosas solo porque considero, según mi criterio, no es correcto o no me gusta. Lo más importante es que Dios llegó a esos corazones. Amén. Corazones que un día cantaron música inapropiada, letras obscenas, letras que incitaban a acciones no agradables a Dios.
pero para su gloria ese corazón hoy está en sus manos y en un proceso para llegar al propósito de Dios. Ni tú ni yo lo sabemos, solo simplemente especulamos, porque el propósito en cada ser humano es precisamente entre Él y Dios. Así es. Y es que un día, ese que era una vergüenza, podrá ser honra y ser usado como instrumento para la conversión de otras almas. Y a lo mejor, los que criticamos y murmuramos, estaremos desde abajo viendo cómo Dios usa a esa persona. Allá tú, si te gozas o no. O empiezas con el típico comentario del murmurador. Y ese era un tal cual. Quien lo veía. Ahí donde lo ves, ese era un borracho. Ese era un infiel. Un mujeriego. Ese era un soberbio. Y va más allá, dice, no creo que haya cambiado. No creo que sea tan fácil cambiar, pero obviamente Dios lo puede hacer. Claro, es que ese que estaba muerto en delitos y pecados, hoy es salvo por gracia. Como dice el libro de Efesios 2:1, declara mejor libertad. Amén. No ates, gózate, di, para la gloria de Dios. Ese que tú ves ahí era un borracho, un drogadicto, un adúltero, y hoy alaba al Señor, fue rescatado. Aleluya. Amén, aleluya. No bajemos a Dios de su trono como juez justo para sentarnos nosotros. Mejor alabemos su poder, seamos más productivos para el reino de los cielos, no destructivos. Amén, así es, amor. Mejor ora con el libro de Filipenses 2 del 10 al 11 y dice la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Porque nuestra mente ilimitada no podrá nunca entender los planes y la manera de trabajar del único Dios ilimitado. Ese reggaetonero nunca va a cambiar. Esa mujer mal hablada y chismosa nunca va a cambiar. Ese hombre infiel y narcisista nunca va a cambiar. Deja de atar a las personas porque te estás atando tú también. Así es. Y dice Proverbios 6:2, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca. En la Reina Valera dice, te enlazas con los propios dichos de tu boca. Cuidado, señores, cuidado, porque cuando nos convertimos en acusadores, le quitamos también la silla y la función al diablo. Dice la palabra que él es el acusador. Y esto no es una cualidad ni una bendición. Así que pilas con quitar sillas ajenas. Recuerdo que alguien dijo, cuando tú regresaste, ahorita se la hace otra vez. Vamos a ver cuánto le dura. Señores, la voz del diablo a través de esa persona. Y no porque esa persona fuera mala o diabólica, pero es que entiendo que no conoce de Dios. Exacto. Y quien se ató más en ese momento con los dichos de su boca fue esa misma persona. No ha podido dejar su adicción. Pero para la gloria de Dios, sé que el Señor se glorificará y será libre, aleluya, santo. Yo sigo orando por eso. Porque es que a veces, hasta que no vives lo mismo o lo vives de cerca, no podrás entender. Exacto. Y solo criticarás o te burlarás. Cuidado, porque podríamos estar criticando o burlándonos, no de la persona, sino del propósito de Dios. Este hombre que tengo aquí a mi lado fue criticado, fue humillado, fue despreciado por su pecado. Pero a Dios le apeteció escogerlo, redimirlo para hoy honrar su nombre. Amén. Y proclamar su palabra, palabra de misericordia, de perdón y de transformación.
hoy está aquí exponiendo la mentira del diablo, de que un hombre le queda grande a Dios, de que un hombre no cambia, de que una situación ya no tiene remedio. Así es, amor. Y aquí una vez más, para los que ven por primera vez el canal, yo soy testigo que aún por encima de nuestra voluntad o de simplemente no tener voluntad, Dios obra y transforma. Esto va mucho más allá de nosotros mismos. Como dice en Proverbios 21:1, como los ríos de agua, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero Jehová pesa los corazones. Santo. Y mira esa última estrofa. Todo camino del hombre es recto ante sus propios ojos, pero Jehová pesa los corazones. Aleluya. Nos confirma una vez más, ojo con la intención de ese corazón al emitir juicios. Hasta aquí nuestra primera parte acerca de este tema. Está atento a la segunda parte. Dando clic en notificaciones para que así te avise YouTube cuando esté disponible la siguiente y no te lo pierdas.